Hola mis queridos estudiantes de tercero medio, espero que todos se encuentren muy bien. Aquí les habla una vez más su profesor Ignacio González para realizar una nueva clase en la asignatura de Lengua y Literatura. Como ustedes saben, estamos trabajando en la unidad número 4 que se llama Evaluar y producir géneros discursivos, ¿ya? El objetivo de la unidad ustedes también lo conocen, ¿ya? Y este dice que se espera que ustedes como estudiantes elaboren argumentos aplicando críticamente los distintos recursos en el análisis y en la producción de los géneros discursivos, ¿ya? Al igual que todas las clases, ¿cierto? Les voy a solicitar que vayan sacando su material de apoyo, un cuaderno y un lápiz, para ir anotando el contenido más relevante que tratemos en esta clase, ¿ya? Como siempre también deberían ir anotando el número de la clase que está en nuestra clase número 2 y la fecha en la cual ustedes están trabajando, que es en la semana del 30 al 6 de noviembre. ¿Ya? Así que así comenzamos una nueva clase de la asignatura de Lengua y Literatura. Recordando lo que hicimos en la actividad de la clase número 1, trabajamos con la observación, ¿cierto? Y el análisis de una charla TED, ¿ya? A partir de esa charla TED, ¿cierto? De la observación, ustedes tenían que responder un cuestionario de 5 preguntas, ¿ya? La primera pregunta decía, a partir de lo observado en el video, ¿sobre qué nos quiere hacer reflexionar el enunciador? ¿Ya? Y la respuesta correcta debería ser o apuntar a esta. El enunciador, ¿cierto?, nos está advirtiendo de una gran guerra epidemiológica que se acerca. Nos invita a reflexionar para que estemos preparados y en alerta, ya que nuestra salud está en juego y las consecuencias pueden ser mortales, ¿ya? Por si ustedes no sabían, esta charla TED se hizo mucho antes de que comenzara todo el tema del COVID-19, así que fue una especie de predicción. La pregunta número 2 decía así: ¿cómo crees que será la recepción de los espectadores de la charla? La recepción, ¿cierto?, y sensación que deja la charla es alarmante, ya que de cierta manera te asusta saber que vendrá algo biológico que no se puede controlar, ¿cierto?, y que puede costar nuestras vidas. Ya, obviamente que cada uno de ustedes podía también aludir a otra percepción, ¿cierto?, en cuanto a los receptores de la charla, ya, pero todos deberían también acercarse a esta respuesta correcta. Número 3. Investiga quién es Bill Gates y por qué habrá sido él el encargado de dictar esta conferencia o esta charla TED, ¿ya? Aquí todos anduvieron en la respuesta correcta, ¿cierto? Él es un multimillonario magnate empresarial, informático y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa software Microsoft, ¿ya? Y se piensa que fue el encargado de dictar esta conferencia por su gran capacidad intelectual, por ser superdotado, ¿cierto? Y un aficionado por la literatura, ¿ya? Y como ustedes saben, ¿cierto?, toda persona que lee bastante, obviamente, le va a permitir tener un gran conocimiento sobre distintos aspectos y un gran dominio también por la tecnología. Número 4. ¿Cuál es tu percepción, opinión, crítica o reflexión luego de observar esta charla TED? Y aquí era obviamente personal. Cada alumno, ¿cierto?, entrega su percepción en torno a lo que creen que pensarán los demás receptores. ¿Ya? Aquí me equivoqué porque era de cada uno de ustedes, ¿cierto? Sin embargo, todos deberían llegar a la reflexión en torno a la idea de que la charla fue una advertencia, ¿cierto?, una alarma a lo que está ocurriendo hoy en día en la pandemia del COVID-19. Y todos anduvieron bien con su opinión. Número 5. ¿Qué elementos de esta charla hacen que se transforme en un buen discurso para el espectador? Ya, en primera instancia, ¿cierto?, el enunciador capta la atención al ingresar con un barril. Ya, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos bien ese barril, ya podríamos haber predecido lo que se iba a tratar o de lo que iba a tratar esa conferencia. Sin embargo, muy pocos de ustedes, ¿cierto?, agregó el tema del barril en su respuesta, ¿ya? Luego las imágenes, gráficos y ejemplos se transforman en un buen complemento para lo que está informando. Su volumen de voz y su lenguaje corporal terminan por convencer de buena manera al espectador, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, como estamos con la unidad número 4 evaluando y produciendo géneros discursivos, en esta clase vamos a trabajar con la lectura y el análisis de un género discursivo, ya en el cual ustedes van a tener que evaluar, ¿cierto?, obviamente, y realizar un análisis en cuanto a su contenido y su estructura. Es por eso que el objetivo de la clase dice que vamos a analizar críticamente a una editorial relacionada con un tema de interés social para reflexionar sobre cómo los medios de comunicación influyen en los hábitos de consumo en la sociedad. Ya, así que les voy a solicitar que vayan escribiendo el objetivo en su cuaderno. Para echar un recorrido o un repaso sobre los géneros discursivos, en primera instancia ustedes ya saben que existen géneros primarios y géneros secundarios, ¿cierto?
Los géneros primarios son aquellos formados por enunciados de comunicación inmediata, ¿cierto? Aquellos géneros que no se preparan, sino que son, como dice acá, inmediatos, ¿cierto? Y se relacionan con contextos cotidianos, informales, ¿cierto? Y también conversaciones familiares, por ejemplo. Y aquí encontramos las redes sociales, la TV, la radio, conversación, mensajes, email, etc. En cuanto a los géneros secundarios o más complejos, eran aquellos géneros, ¿cierto?, que la comunicación era más compleja, más organizada, ¿cierto? Se planificaba para desarrollar esta comunicación o esta situación, ¿ya? Y obviamente suele ser escrita generalmente. Y aquí encontramos las novelas, las investigaciones, los géneros periodísticos, ¿cierto? Y todos aquellos textos que son un poco más complejos, más elaborados. Ya, así que ustedes ya deberían conocer, ¿cierto?, estas dos grandes diferencias que también tienen que ver con la actividad de hoy. Es por eso que realicé un repaso. Funciones de los medios masivos de comunicación. Ya me imagino que ustedes también ya saben un poco de estas funciones. La primera función, ¿cierto?, es informar. Los medios de comunicación informan. Recogen y entregan información de manera veraz, ¿cierto?, en el momento, rápida y oportuna sobre los diversos acontecimientos mundiales y de distintos temas de interés. Esta información busca ser lo más positiva posible, ¿cierto? Y aquí encontramos la televisión, el periódico, ¿cierto? Incluso las redes sociales que también nos están informando sobre acontecimientos mundiales o incluso de nuestro entorno. También los medios de comunicación nos educan, ya que transmiten la cultura de las distintas comunidades, su pasado, presente y proyecciones futuras. Los avances tecnológicos, como la charla TED, ¿cierto?, que ustedes observaron, han posibilitado la transmisión de programas educativos de manera más atractiva para la comunidad. Ya, y de aquí también se hacen presentes no solo los programas de televisión o programas de radios culturales, sino que también la enciclopedia, los libros, ¿cierto? Y todo lo que tenga que ver con la educación. Pero también los medios de comunicación nos entretienen, ¿ya? La sociedad demanda de los medios de comunicación la entretención y el esparcimiento. Así estos contribuyen a llenar espacios de tiempo para descansar y divertirse. Esta es una de las funciones más desarrolladas por los programas televisivos, aunque también está presente en otros medios de comunicación como las redes sociales, que también hay juegos, ¿cierto? El cine, donde también es parte de la entretención, y el internet también, donde nosotros muchas veces lo ocupamos para ver películas, ¿cierto? Series o también para jugar. Seguimos entonces con las funciones de los medios masivos de comunicación. No se les olvide ir anotándolas en su cuaderno. Los medios de comunicación también nos permiten formar una opinión, ¿cierto? Como ciudadanos. Los distintos mensajes se entregan por los medios de comunicación, ya como las redes sociales, por ejemplo, que contienen la ideología de quienes elaboran la información promoviendo la formación de opinión entre los receptores. Quiere decir que si nosotros encontramos una publicación, por ejemplo, en redes sociales, una noticia, o incluso hoy en día como están de moda las funas, muchas veces nosotros vamos a querer opinar o criticar respecto a lo que estamos leyendo. Y eso va a generar, ¿cierto?, que se nos forme a nosotros una opinión. Publicidad y propaganda. Esto es una de las funciones más importantes. Esta función es propia de las sociedades modernas, ya de las sociedades obviamente de hoy en día, debido a la trascendencia económica que ella tiene. Así persigue la finalidad de ofertar y conseguir consumidores para los distintos productos que se ofrecen. De esta manera, la publicidad y la propaganda financian los distintos tipos de programas presentados por los medios. Así también persuaden para adoptar actitudes, conductas u otros. ¿Cierto? La propaganda y la publicidad siempre se hace presente en todos los medios de comunicación. Incluso, ¿cierto?, hoy en día hasta en YouTube, ¿cierto?, hay harta publicidad, harta propaganda, en las redes sociales y siempre, ¿cierto?, en la televisión, que son aquellos elementos que financian los programas y financian la televisión, como por ejemplo la propaganda. Ya, esos son los costos, ¿cierto?, que ingresan para la televisión. Ya, y gracias a eso ellos funcionan. Asimismo pasa con el diario, con la radio, ¿cierto?, u otros medios de comunicación. Y también, ¿cierto?, la propaganda, cuando observamos las propagandas políticas, ya por ejemplo la del plebiscito, que también, ¿cierto?, es parte de los medios de comunicación porque ellos son los responsables de difundir esta propaganda y esta publicidad. Ya, así que vayan anotando también estos elementos. En cuanto a la editorial, que es el género discursivo que ustedes van a analizar o evaluar hoy día, aquí les voy a contar algunas características más importantes. La editorial es un artículo de opinión, ¿ya?, que no va firmado por ninguna persona, pero que recoge la opinión institucional y colectiva de un periódico o de una revista. Ya quiere decir, ¿cierto?, que es una columna de opinión o un texto
argumentativo donde se emite una opinión, ¿cierto? Pero es no personal, sino que es una opinión colectiva que se representa, ¿cierto? Muchas veces por el periódico, ya como la que van a leer ustedes hoy día. En la editorial no se utilizan largos párrafos, los párrafos introductorios. El espacio disponible es limitado y se afronta desde la primera frase el tema sobre el que se pretende opinar. Ya ustedes se van a dar cuenta en primera instancia sobre qué está tratando de opinar ese periódico. Cualquier editorial suele contener 3 grandes partes como todo tipo de texto. Una primera parte que anuncia y recuerda el tema. Una segunda parte en la que se desarrolla el análisis y la interpretación que suscita. Ya entonces aquí ustedes en la segunda parte van a identificar de inmediato la opinión. Y la última parte, consecuencias y conclusiones. Se finaliza con una tercera, con la presentación de una postura y una opinión concreta. Esta opinión puede formularse a modo de solución, pronóstico o crítica. En este tipo de artículos resultan especialmente decisivos para conseguir el propósito editorializante, el primer y último párrafo. Ya son los principales. Ya, así que vayan anotando esta característica importante de las editoriales. Así que ahora que ya realizamos un breve repaso sobre los géneros discursivos, las funciones de los medios de comunicación y también de manera generalizada revisamos lo que era la editorial, vamos entonces a ver en qué consiste la ficha de esta semana, en la cual yo les comentaba que ustedes van a tener que leer una editorial, ¿cierto? La editorial es un texto para posteriormente completar una ficha o una tabla de análisis. Bien, niños, la ficha de ejercitación de esta semana se llama Análisis de una editorial, ¿ya? Las instrucciones de la actividad son las siguientes. Lee la siguiente editorial del diario español El País, ojo con el nombre del diario, para luego realizar una ficha de análisis literario o en relación al contenido y elementos del género discursivo que ustedes van a leer. Recuerden que pueden realizar esta guía en 3 formatos. Pueden digitarla directamente en el computador, pueden imprimirla y pegarla en su cuaderno, o también pueden escribir la pregunta y la respuesta en su cuaderno siempre y cuando vaya con la fecha y el número de la clase siempre ordenado, ¿ya? Y no olviden que tienen que subir su guía antes del día domingo, aunque parece que en esta semana van a tener unos días más de plazo, no estoy seguro, ¿ya? Entonces van a leer la siguiente editorial que se llama Consumo con Límites, ¿ya? Como les dije, es del diario El País, un diario español, ¿ya? Y está bien cortita la editorial, es casi una plana porque como comienza a la mitad, ¿cierto? Es casi una plana, ¿ya? Posteriormente ustedes van a tener que realizar y completar este cuadro de análisis donde tienen que ir respondiendo preguntas según el criterio. Ya, por ejemplo, ¿quiénes son los enunciadores? ¿Quiénes emiten esta editorial? ¿Quiénes la construyen? ¿Quiénes la escriben? ¿Ya? ¿Quiénes serán los receptores reales del texto? ¿Quiénes van a leer este texto? ¿Quiénes lo leyeron? ¿Qué público? ¿Cuándo se publicó la editorial? ¿Dónde se encuentra publicada y para qué se escribió esta editorial? Ya aquí tienen que investigar aquellos que no sepan las fechas, ¿cierto? Y por eso también aquí les dejé el link, donde también pueden encontrar la información. ¿Qué sé yo sobre este medio? Ya el medio es el diario El País, también tienen que investigarlo. ¿En qué contexto se sitúa la editorial? ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo el contexto influye en las ideas del enunciador? ¿Cómo influye el contexto también en la audiencia? ¿Quién recibe esta editorial? ¿A qué género discursivo pertenece? Recuerden que están los géneros primarios y los géneros secundarios. ¿Cómo se reflejan las características de la editorial en este texto? Ya aquí también ustedes vieron algunas características de la editorial en la clase. ¿Cuál es la postura del emisor respecto del tema que le preocupa? Ya, la opinión, recuerden que la postura es la opinión. ¿Y qué argumentos usa el enunciador para sostener su postura? El por qué cierto de su opinión. ¿Por qué opina en contra? ¿Por qué opina a favor? ¿Ya? Y eso sería la ficha de esta semana. Espero que no tengan mayores problemas y si es así, no duden en hablar. Bien, niños. Entonces, ahora que ustedes ya realizaron la actividad, ¿cierto? Completaron su tabla, todo lo que había que completar, ¿cierto? Posteriormente a la lectura de la editorial, los voy a invitar a reflexionar a partir de la siguiente pregunta para finalizar la clase. ¿Creen ustedes que la publicación de una noticia puede cambiar según el medio de comunicación que se utiliza? Quiere decir que si nosotros encontramos una noticia en Facebook, la misma noticia en Twitter y la misma noticia en la televisión, ¿tendrán la misma construcción? ¿Serán iguales o tendrán alguna modificación por parte del medio? Quiero que reflexionen a partir de eso. ¿Cómo la información se va manipulando, ¿cierto? Cuando se trata de medios diferentes, ¿ya?
pueden anotar la pregunta en su cuaderno o pueden reflexionar de manera personal. Y como siempre, ¿cierto? La jornada de autoevaluación que consiste en una gran pregunta para que después ustedes se vayan posicionando en una de estas situaciones que yo les presento. La pregunta dice así: ¿qué tan consciente estoy sobre mi proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Ya? Quiere decir, ¿cierto?, que cuán consciente usted está sobre la importancia de aprender, ¿ya? Aquí, ¿cierto?, la situación es la siguiente. Me rindo, ¿cierto? Quiere decir que están ya muy cansados, que ya no dan más, ¿cierto? Porque ha sido un año muy difícil y necesitan descanso. Aquí también está el cansancio, ¿cierto? Que ya están verdaderamente rendidos y no quieren trabajar más, ¿cierto? Y lo están haciendo de manera obligada. O también querer es poder, ¿cierto? Que encuentran que el proceso no ha sido fácil y obviamente le han puesto el empeño, ¿cierto? Y que se les ha hecho más cómodo trabajar, ¿ya? No les ha costado tanto quizás. O también, ¿cierto? Se han visto frustrados, se han visto enojados porque quizás sus papás los obligan, los presionan mucho, o se ven presionados también por nosotros, por los profesores, ¿ya? O también creen que se les ha hecho muy fácil, que han tenido buenos resultados y eso les ha inspirado a seguir esforzándose, ¿cierto? Y a seguir realizando las clases de buena manera. Ya, entonces cada uno de ustedes sabe en cuál de estos 5 situaciones se encuentra. ¿Ya, chicos? Y como siempre, ¿cierto? Mi método de contacto, en primera instancia mi correo institucional igonzalez@colegiosanfranciscotalca.cl, el WhatsApp que tenemos en la asignatura, y aquí está el número interno en el cual yo a veces les hablo por alguna situación personal, ¿ya? Y obviamente la página del colegio en la cual ustedes van a encontrar sus clases y sus guías a realizar. ¿Ya, chicos? Así que espero que no tengan mayores inconvenientes, que puedan realizar su clase de buena manera. Y si tienen alguna dificultad, no duden en realizar alguna pregunta o alguna duda. Ya, chicos, así que de esta manera me despido entonces con un fuerte abrazo a la distancia, su profesor Ignacio González. Chao, chao.